Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la destilación. Dentro de la destilación vamos a ver sus características, aplicaciones y tipos de destilación. Dentro de ellas encontramos la destilación bajo atmósfera inerte y azeotrópica. También encontramos la destilación simple, destilación al vacío, destilación fraccionada, destilación por arrastre o vapor, destilación mejorada y la destilación seca. Antes de empezar, vamos a ver qué es la destilación. La destilación es el procedimiento que se encarga de separar una mezcla líquida con diversos puntos de ebullición. Se denomina destilación al método de separación que mediante la transferencia de masa permite la separación de una mezcla líquida de sustancias miscibles y volátiles en sus componentes individuales. ¿Qué es una sustancia miscible? Miscibilidad es un término usado en química que se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción formando una disolución. En principio, el término es también aplicado a otras fases como sólidos y gases, ejemplos el agua y el alcohol. Una sustancia volátil, desde el punto de vista químico, físico y de la termodinámica, es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Se ha definido también como una medida de la facilidad con la que una sustancia se evapora. Como ejemplo tenemos a los aerosoles y los gases. Dentro de la destilación podemos encontrar las siguientes etapas. Se calienta la disolución hasta alcanzar la temperatura de ebullición de la sustancia más volátil. La sustancia volátil se evapora y sus gases se conducen a un condensador separado. En el condensador se enfrían los vapores de la sustancia más volátil, volviendo a su estado líquido. En el recipiente inicial permanece la sustancia menos volátil purificada. Características de la destilación. Dentro de ellas encontramos las más importantes, que es un proceso físico de separación de mezclas que ocurre a través del calentamiento y enfriamiento de las mezclas. Consume cantidades enormes de energía en requerimientos de calor y enfriamiento. La destilación se realiza en los laboratorios químicos y en las industrias a través de aparatos como el condensador, el termómetro, el balón o ampolla de destilación, el mechero de Bunsen, vaso de precipitado, manta de calentamiento y la columna de fraccionamiento. A continuación, lo que vamos a ver son las aplicaciones industriales de la destilación. Dentro de ellas encontramos la industria del petróleo para generar gases ligeros como el nafta, queroseno, diésel, aceite lubricante y asfalto, las cuales se obtienen por destilación de petróleo. Dentro de la industria del petróleo también está el queroseno, que es un líquido inflamable compuesto de hidrocarburos, que se obtiene por la destilación del petróleo después de la fracción de la gasolina y antes de la del gasóleo. Se emplea principalmente como combustible en el movimiento de las turbinas y en los motores de aviones reactores, mientras que el nafta también es un hidrocarburo líquido, incoloro, volátil y muy inflamable, que se obtiene de la destilación del petróleo.
crudo o de la hulla y se emplea como un disolvente industrial. También se encuentra la industria de plantas petroquímicas que se encargan de la purificación de los solventes. La industria de bebidas alcohólicas que se encarga de separar el etanol de los demás productos de la fermentación de los carbohidratos. Otras aplicaciones en procesos industriales. Dentro de ellas tenemos la industria alimentaria, que se encarga de la extracción de aceites y grasas, ciclohexano y sulfuro de carbono. Industria siderúrgica, limpieza y desangrado de piezas, tricloretileno y cloruro de metileno. Y la refrigeración en procesos de corte de hidrocarburos alifáticos. Industria de plásticos y caucho, como disolvente de materias primas y de transformación, como el cloroformo y la acetona. En las industrias cosméticas, como dispersante, alcohol etílico, alcohol isopropílico y cloroformo. Industria de pintura, como diluyente, tolueno, acetatos, cetonas, entre otros. En la industria farmacéutica, en la síntesis de las fórmulas. Tipos de destilación. Destilación simple. Consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. Esto no garantiza la pureza total de la sustancia destilada. También se la utiliza para separar mezclas volátiles y mezclas de líquidos miscibles, cuyos puntos de ebullición difieran los 100 grados. Pero también para purificar un compuesto líquido o bien determinar el punto de ebullición normal de un líquido. Destilación fraccionada. Los ciclos de evaporación y condensación se repiten varias veces a lo largo de la columna de fraccionamiento. Es un tipo de destilación mucho más eficiente que la destilación sencilla y permite separar sustancias con puntos de ebullición muy próximos, y su eficiencia depende del número de platos teóricos que contenga la columna. Destilación por arrastre de vapor. Es una destilación que se realiza por arrastre del vapor de agua a partir de la vaporización del componente de la mezcla que sean o no volátiles. El proceso se realiza inyectando agua en el interior de la mezcla, pasando a llamarse vapor de arrastre, aunque el nombre no es del todo real, pues su función no es arrastrar, sino condensarse, consiguiendo formarse otra fase. Destilación al vacío. Un líquido entra en ebullición cuando al calentarlo su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. En una destilación al vacío, la presión en el interior del equipo se hace menor a la atmósfera, con el objeto de que los componentes de la mezcla, al separar, se destilen a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. Una destilación a vacío se puede realizar tanto con un equipo de destilación sencilla como con un equipo de destilación fraccionada. Para ello, cualquiera de los dos equipos herméticamente cerrado se conecta a un sistema de vacío, trompa de agua o bomba de vacío, de membrana o aceite, a través de la salida lateral del tubo colector acodado. La destilación al vacío se utiliza para destilar a una temperatura razonablemente baja.
con productos muy poco volátiles o para destilar sustancias que se descomponen cuando se calientan a temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal. Destilación seca. Esta consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos para obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. Pirólisis de la madera. Destilación seca de la madera. La pirólisis de la madera es la descomposición de la madera por el calentamiento de hasta 400 grados sin acceso del aire, con la formación de los productos gaseosos y líquidos, incluso alquitrán del árbol, así como del residuo sólido, que es carbón vegetal. La destilación seca de la madera es uno de los primeros procesos de la tecnología química. La destilación mejorada, llamada también destilación alterna o reactiva, se adaptan a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o de un mismo punto de ebullición. Cuando una mezcla está formada por varios compuestos con puntos de ebullición similares, se debe tener en cuenta otras formas menos económicas que la destilación normal. Las alternativas más económicas a la destilación mejorada son la destilación alterna y la destilación reactiva. Estas técnicas no son ventajosas en todos los casos y las reglas de análisis y diseño pueden no ser generalizables a todos los sistemas. La destilación azeotrópica. Este tipo de destilación es una técnica que se utiliza para romper un azeotropo en las destilaciones. Un azeotropo es una mezcla en estado líquido de varios componentes que tiene un punto de ebullición constante, y de dicha manera, cuando la mezcla pasa a estado gaseoso o vapor, sus componentes se forman como si fuesen el mismo. Destilación bajo atmósfera inerte. Se sustituye el aire atmosférico por un gas inerte, como el nitrógeno o el argón. Se utiliza cuando alguno de los componentes de la mezcla al destilar es sensible a alguno de los componentes del aire atmosférico, o para obtener disolventes puros completamente anhidros tras un proceso de secado utilizando agentes químicos. Descubrimientos. Los alquimistas fueron los primeros en usar la destilación. Muchos atribuyen el descubrimiento para la ciencia en el año 800 al alquimista Jabir al-Hayyan, más conocido en el mundo occidental como Geber, al sabio árabe de origen persa al-Razi. Se le considera por su parte el inventor del alambique y fue el primero en destilar petróleo en el siglo XIX. Esto ha sido todo por este tema. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao.